Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Chat Político, como cada jueves a partir de las 22 horas. Recuerden que estamos en www.unidiversidad.com.ar. También nos pueden ver en el canal número 30 de la televisión digital abierta. En Facebook nos pueden seguir a través de Señal U. En Twitter estamos como Señal UTV y también estamos en nuestro propio canal de YouTube, Señal U. Hoy vamos a tener un invitado que es el doctor Víctor Ibáñez, secretario de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales y Administración de la Universidad Nacional de Cuyo. Lo presentamos y enseguida comenzamos con la entrevista. Víctor Ibáñez Rosas tiene 47 años. Es abogado, profesor y se encuentra realizando el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Ha participado como panelista en diversos congresos provinciales, nacionales e internacionales y cuenta con una importante cantidad de publicaciones en la materia constitucional. Fue vicepresidente del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos y miembro del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Desde el 2014 se desempeña como secretario de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales y Administración de la Universidad Nacional de Cuyo. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, por favor. Bueno, vamos a hablar de distintos temas que son obviamente muy importantes y vamos a arrancar con algo que ha sido un tema destacado durante el 2016 y el 2017, que ha sido la reforma política tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Después fue difícil concretarlo. ¿Qué es lo que cambiará en caso de que se dé y por qué es necesario hacerla? Respecto a la reforma política, me parece que hay que ver, digamos, lo que ha sucedido desde el proyecto de hace año y medio atrás que impulsa el gobierno nacional y el debate que se da en ese momento. Básicamente ese proyecto apuntaba o pretendía apuntar a tres grandes cuestiones. Lo que tenía que ver con boleta única electrónica, sí. La unificación o de alguna manera el tratar de unificar o solucionar algunas cuestiones de agenda y de calendario electoral, teniendo en cuenta que habían sucedido gran cantidad de elecciones en muchas provincias, teniendo en cuenta, digamos, que la reglamentación en materia electoral es materia reservada a las provincias por la Constitución Nacional, sumado a la autonomía municipal que hace que los municipios, tanto nuestra provincia, que no tiene autonomía plena por la Constitución, pero de hecho ejerce esta autonomía política de separar elecciones, bueno, se trataba de buscar una solución a este problema. Y el tercer punto era el organismo electoral o el órgano electoral. En la Argentina está en manos de la Dirección Nacional Electoral, que forma parte del Poder Ejecutivo, y de la justicia electoral, justicia federal con competencia electoral. Esos eran los tres grandes ejes, digamos, del inicio del proyecto del Ejecutivo Nacional. Lo cierto es que en este caso yo fui convocado como especialista en temas constitucionales, trabajé bastante en algunas reuniones que se hicieron y el proyecto en definitiva ha quedado en manos del Senado de la Nación, sin avance concreto. Sí. Y yo creo que básicamente porque de esos tres temas hay uno que me parece mucho más simple de llevar adelante o de implementar y que tiene que ver con la forma del voto, que es una cuestión de herramienta electoral, que es la boleta única electrónica, ¿no? Los otros dos temas son temas muy conflictivos desde el punto de vista constitucional, porque aunar las elecciones, teniendo en cuenta que las facultades son reservadas a las provincias en un calendario único con la nación, implica entrar a debatir sobre el alcance del federalismo argentino, la autonomía provincial, las atribuciones de nación y provincias. Bueno, algunas cuestiones estas que han sido siempre motivo de debate a lo largo de la historia argentina, no solamente ahora. Lo mismo sucede con el órgano electoral. Hay países como, por ejemplo, Ecuador, México, Brasil, que en sus reformas constitucionales fueron introduciendo órganos electorales de rango constitucional, con ciertas particularidades, diría casi un cuarto poder del Estado, el poder electoral. Discutir la conformación de este órgano tampoco es simple, es sacar de manos de la justicia y del Poder Ejecutivo, es trabajar sobre un órgano que hay que decidir su composición, cómo se elige, cuánto duran sus miembros. Bueno, digamos, son dos temas que
me parece que lógicamente iban a tener mayor debate. Tengo otra consulta, ¿sí?, que se llama nuestra pregunta googleada, y nos basamos para hacer esta consulta en lo que generalmente el entrevistado genera en las redes sociales. Pero lo primero que voy a hacer es preguntarle, ¿usa redes sociales usted? No. Lo sabíamos. ¿Por qué no usa? Le digo la verdad. Es una decisión personal. Absolutamente, porque en realidad no uso redes sociales porque yo creo que ya en el mundo en el que vivimos poco tiempo tenemos para pensar ciertas cosas. E incluso para no solamente reflexionar ciertas cosas, sino para leer o para hacer ciertas cuestiones que el uso de las redes sociales para mí tiene dos problemas en lo personal. Uno, la de, digamos, dedicarle el tiempo, claro, que requeriría la utilización de ese medio. Sí. Y después una cuestión que a lo mejor es un preconcepto mío, no digo que tenga razón en esto, pero me parece que los debates se acortan demasiado, porque se tienen que trabajar en un esquema de mucha rapidez, de escasez de espacio, de debate. Sí. Entonces muchos debates se simplifican demasiado. Esas son las dos razones por las cuales, y la tercera le diría por una cuestión constitucional, es como una invasión a la intimidad, ¿sí, no? Una cosa. Generalmente los que no usan las redes sociales coinciden sobre todo en eso, pero teniendo en cuenta esto, que usted no usa las redes sociales, lo mismo vamos a hacerle la pregunta googleada, basándonos un poco en lo que se genera en temas de interés que obviamente pueden tocarlo a usted de alguna manera, o de los cuales usted puede opinar, y que se generan a través de Internet en general. Como constitucionalista, ¿cómo está analizando usted la situación política de América Latina, teniendo en cuenta el funcionamiento de las instituciones, sobre todo, y cuáles son las modificaciones que se deben hacer? Basándonos un poco en lo que se genera a través de las redes y en sí de Internet, un poco. A través de entrevistas que se le han hecho, ¿no? Sí, sí. No, yo creo que el tema de América Latina presenta la particularidad de que todos sus sistemas son netamente presidencialistas, de cuño presidencialista. Y en general, una tendencia muy fuerte histórica hacia ciertos caudillismos, ¿no? Tanto en aquellos países unitarios como federales, se presenta un poco este desequilibrio, podríamos decir así, a favor del órgano ejecutivo en el sistema en el régimen constitucional en cada país. Que tampoco es una novedad ni es una cuestión que solamente América Latina tenga. Sucede también en los sistemas parlamentarios europeos y que tiene que ver también con el desarrollo del siglo XX y algunos otros aspectos más. Y eso hace, para mí, que naturalmente se debilitan, digamos, los órganos de control. Y la opinión pública, digamos, se aleja un poco de valorar positivamente, por ejemplo, el rol de los legisladores o del Congreso, en el caso de sistemas como el nuestro. Entonces aparece como, digamos, un órgano pesado de decisión, muy politizado. No se advierte por ahí la importancia que puede tener el rol del Congreso en el control del poder político, o sea, es poder político también el Congreso, pero digo, del Ejecutivo, y se producen estos desequilibrios. Desequilibrios que vienen también fortalecidos por los sistemas de reelección presidencial, que esto también es una nota o un dato de la América Latina en los últimos años, es decir, esta tendencia hacia las reelecciones presidenciales, que en nuestro caso fue la reforma del 94, ¿no? La búsqueda de la reelección, que fue quizás el único objetivo real de la reforma del 94, más allá del objetivo declarado que nunca se dio, que era justamente atenuar el sistema presidencialista y fortalecer el sistema federal. Es decir, se invierte esto, ¿no? Se va a atenuar el sistema federal y se va a fortalecer el sistema presidencialista. Esa es una nota común en América Latina, que a mí particularmente yo soy más proclive a que se mantengan un mayor equilibrio en la función del poder, ¿no? Enseguida seguimos hablando de todos estos temas que nos interesan y mucho. Le vamos a recordar a la gente que en Twitter estamos como @señalutv, en Facebook nos buscan como Unidiversidad y también recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta. Corte y enseguida regresamos.
Segundo bloque de Chat Político. Les recordamos que estamos con el secretario de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales y Administración de la Universidad Nacional de Cuyo, el doctor Víctor Ibáñez, con quien vamos a seguir hablando ahora ya del tema elecciones, porque queremos saber cuáles son los beneficios que tiene el sistema de voto electrónico que ya ha implementado la Universidad Nacional de Cuyo, y además porque es importante tener este sistema justamente aquí en la universidad y que sea propio. Yo creo que el sistema de, digamos, de boleta única electrónica, que eso también es una cosa que es importante aclararla, ¿no? El sistema de voto electrónico puro, como es el sistema brasilero, por ejemplo, donde el elector se enfrenta a una máquina, construye su voto y le queda la constancia de haber votado. Simplemente lo demás está dentro del sistema, su voto, su elección, su preferencia. A él no le queda una constancia de aquello que votó, sino el hecho de haber votado. Es un sistema de voto electrónico puro. Nosotros, digamos, en la Argentina, lo que hay y lo que se propone es boleta única electrónica, que es una conjunción de dos cosas, ¿sí? Por un lado, es que el voto se emite electrónicamente frente a una máquina, ya sea con un mouse o sea con un sistema touch, pero al elector le queda la constancia papel, ¿sí? de la opción electoral. Y de hecho se coloca en una urna la elección y al elector le queda esa constancia de qué eligió. Es un sistema intermedio, digamos, que pretende de alguna manera... Al Brasil le llevó 10 años, por ejemplo, implementar el sistema de voto electrónico. Este sistema, ¿qué es lo que mejora? Mejora el uso de boleta partidaria, que básicamente implica todos los vicios, digamos, que puede tener este sistema, como el robo de boleta, como las boletas que no son oficializadas, el manejo, digamos, que con el sistema de boleta única se pierde en manos, digamos, de las fuerzas políticas, porque en definitiva el elector ingresa con una boleta predeterminada, un papel que coloca dentro de la máquina, vota, se queda con la constancia, entonces no hay reparto de boletas, no hay posibilidad de manejo de la boleta. Se agiliza muchísimo el tiempo del voto, eso está comprobado, y sobre todo se agiliza el tiempo del escrutinio. El escrutinio, claro. Eso en nosotros, en la universidad, el desarrollo o la idea original fue para, digamos, tratar de solucionar esto y mejorar, sobre todo porque venimos de implementar por primera vez el sistema de elección directa en el 2014. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar en esto a pedido del rector, se conformó una comisión y dio como resultado una propuesta de un sistema, un software propio, que se puede utilizar con cualquier computadora, es decir, basta con un CPU, una pantalla, puede ser táctil o con mouse. Muy sencillo, digamos, en su manejo. Lo probamos en la elección del año pasado. Hicimos la prueba piloto en agrarias, funcionó muy bien, se votó rapidísimo, el escrutinio fue rápido, no hubo ningún cuestionamiento de ningún voto. ¿Qué tiene de bueno tener el sistema propio? Una cosa que es clave, que es el gobierno o el Estado, podemos decir así, provincial, nacional, o la universidad, no tiene que salir a comprar un sistema privado. Es una ventaja. Es una ventaja. Usted decía que Brasil tardó 10 años en asimilar el voto electrónico. La prueba ustedes la han hecho en la universidad. La pregunta es, en el terreno, en la sociedad mendocina, ¿está preparada la sociedad como para llevar adelante esto? ¿Necesita una capacitación especial? Digo, pensando en aquellos que están un poco más alejados de la tecnología, en que no tienen un acceso más fácil que otras clases sociales o que otras personas. Yo creo que hay dos o tres cuestiones. La primera es que obviamente la implementación de esto requiere de una gran capacitación permanente, es decir, previa a la elección, durante la elección, que es lo que han hecho países como hizo Brasil en su momento o como ha hecho Ecuador, no esta elección presidencial, sino en la elección legislativa anterior, que lo implementó en 4 provincias en Ecuador. Hicieron una capacitación permanente con gente incluso de la OEA. Pensemos que en Ecuador la situación es distinta, hay mucha gente analfabeta, hay un pluralismo distinto al nuestro. Yo creo que capacitación es una cuestión clave. Y después otra cosa, me parece que en general siempre hay resistencia al cambio. Indudablemente para cambiar también hay que avanzar y ver el sistema en función. Pasó con el sistema de primaria.
El primer sistema de primarias nacional, la primera elección de primarias nacional, los partidos llevaron un solo candidato. Y la gente se preguntaba, ¿para qué estamos votando esto? Si en definitiva es una primera vuelta de una eventual tercera vuelta, si es que había un sistema de doble vuelta. Sí. Y sin embargo, en la elección siguiente, esto implica también cultura cívica, ¿no? Y yo creo que estamos preparados para hoy, digamos, en general todos manejan teléfonos celulares, estamos hablando de un sistema muy simple. Ahora hablamos de la reforma constitucional a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo califica las modificaciones que se han dado en el ámbito de la justicia? La reforma a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Con el 94? ¿Con la reforma del 94? Sí, sí. Yo soy muy crítico de eso. Sí. Tremendamente crítico de la reforma del 94. Tremendamente crítico, sobre todo en el diseño del poder. Yo creo que fue un gran acierto en la parte dogmática de la Constitución con la incorporación de los tratados de derechos humanos. En esto se avanzó mucho. Pero usted fíjese que todos los institutos que se incorporaron con la reforma del 94 demostraron gradualmente su fracaso. Y en el caso de la justicia me refiero al Consejo de la Magistratura de la Nación, por ejemplo. Con el ánimo de despolitizar la selección y designación de magistrados, se mantuvo una altísima politización porque la Constitución, digamos, el constituyente dejó librado al legislador la conformación del Consejo. Partimos de un Consejo de 20, para en el 2006 era un Consejo de 13, la conformación política del Consejo es política, y la verdad que no aceleró los procesos de selección, no los mejoró y los politizó creo que aún más. ¿Qué aportes puede hacer la Universidad Nacional de Cuyo a lo que tiene que ver con una reforma de la Constitución? ¿Local? Sí. Mucho, muchísimo. Muchísimo porque la verdad que la Universidad Nacional de Cuyo cuenta entre sus profesores con importantes profesores de Derecho Constitucional o publicistas, que muchos de ellos que han y hemos trabajado en los procesos de reforma, ya sea en la redacción de proyectos, en los debates. En Mendoza yo creo que están dadas todas las condiciones, no hace falta más que tomar los proyectos, trabajar sobre los puntos que son en común, han sido aceptados por todas las fuerzas políticas y avanzar. Y la universidad cuenta con especialistas, digamos, no solamente reconocidos a nivel provincial, sino nacional e internacional, con lo cual el aporte puede ser muy importante en la universidad. Cuando se habla de la reforma de la Constitución siempre salen trabas, y está claro que es así, ¿no? Esté quien esté gobernando, digo, a todos se le presenta como un problema y generalmente se habla más de obstáculos que de avances en este tema. La pregunta es, ¿cuál sería la consecuencia más próxima que tendría justamente no avanzar en esto de la reforma de la Constitución? Esto es una cuestión que yo he pensado mucho. Yo he trabajado en varios de los proyectos de reforma de la Constitución y me he puesto a pensar y a trabajar cuáles son los distintos puntos que han obstaculizado el proceso de reforma. Y a raíz de eso me he preguntado, bueno, ¿y qué pasa si no se reforma nunca la Constitución? Porque en definitiva puede suceder. Sí. Puede suceder. Y yo creo que nosotros tenemos, ahí hay que analizar, digamos, por partes la Constitución. En materia de derechos creo que no nos trae problemas. Porque siendo un país federal con una constitución nacional, nosotros nos tenemos que ajustar a ella, o sea, los derechos están garantizados allí, los tribunales internacionales lo mismo, o sea, creo que no está el problema. El problema está, una vez más, en el diseño del poder. Claro. Está en el diseño del poder donde tenemos, por ejemplo, en materia de jury de enjuiciamiento de magistrados, un jury de enjuiciamiento enorme en su cantidad de miembros que no puede sancionar a un magistrado, sino que lo tiene que destituir o no destituir. Esto es viejo ya en la Constitución, esto trae problemas. El problema está claro cuando los legisladores tienen que salir a sancionar leyes buscando alternativas posibles, todas inconstitucionales. Tenemos problemas con el tema electoral, porque digamos, la Junta Electoral Provincial, ¿sí? Por su composición también, que es la Corte, más los presidentes de cada Cámara, también es un órgano que por su diseño, su composición, el momento en que se incluyó en la Constitución, hoy no resuelve o no puede resolver rápidamente los problemas electorales. Tenemos un problema con la legislatura, que tiene sesiones acotadas, muy acotadas, de mayo a septiembre. Tenemos un problema con la conformación de la Cámara de Senadores, que hay departamentos que no hay periodos enteros que no tienen un solo legislador.
Estos son problemas realmente. Sí. Se puede seguir adelante, y evidentemente hemos podido, 101 años después seguimos pudiendo hacerlo, ¿no? Claro. Pero la Constitución no hay que verla nada más que como una carta de garantías. La Constitución es también un instrumento de gobierno, en el buen sentido es un instrumento de gobierno. Y puede mejorar las prácticas institucionales si mejoramos esa Constitución. Ibáñez, le voy a dejar una pregunta, pero la contestamos en el próximo bloque, ¿le parece? Tiene que ver con lo que ha sucedido en los últimos días y es esto de convocarse la ciudadanía a reclamar en Comodoro Pi justamente la celeridad en la justicia, entre otras cosas, y también hablar concretamente del avance en las causas de corrupción, que es lo que están reclamando. De eso vamos a hablar enseguida, ¿le parece? Sí, no. Vamos a ir a un corte. Antes recordamos que estamos en la señal 30 de la televisión digital abierta y en www.unidiversidad.com.ar. Último bloque de Chat Político. Recordamos que estamos con el secretario de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales y Administración de la Universidad Nacional de Cuyo. Lo tengo que leer, doctor, porque es muy largo. Pero bueno, hemos hablado de temas sumamente importantes. Se había quedado una pregunta pendiente relacionado con justamente el reclamo que tiene la sociedad y esa sensación de justicia lenta. Hace unos días reclamaban en Comodoro Pi, en una manifestación que se había convocado a través de las redes sociales, sobre todo pensando y pidiendo que se aceleren las causas de corrupción en la justicia argentina, pero también pidiendo que la justicia sea más veloz, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opinión tiene? Mira, yo creo primero que la judicialización de todo en la Argentina de los últimos 10 años es un dato que no es menor. O sea, hoy se judicializa en la Argentina. Estamos hablando en este caso de la lentitud, ¿no? O de la no celeridad, pero bueno, de la lentitud de la justicia en la toma de decisiones. Hay una altísima judicialización de todo, porque hay muchas respuestas que no vienen dadas de los lugares que naturalmente o históricamente venían dadas. Entonces hoy, ante cualquier conflicto, la justicia aparece como el órgano que puede dar una solución rápida y en definitiva llega un momento donde se judicializa tanto que se produce el efecto contrario. Claro. En segundo lugar, yo también creo que la justicia, el Poder Judicial, el órgano judicial, ha sido históricamente de los órganos del Estado sobre el que menos se ha trabajado. Porque pensemos, por ejemplo, la exposición que tiene el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Es una exposición permanente frente a los medios de comunicación, los reclamos, etc. La justicia siempre se ha mantenido dentro de una órbita que es lógico que lo esté, es decir, no, en principio no partidizada, por más que cumple una altísima función política, pero no partidizada, tratando de alejarla un poco, digamos, de estos escenarios tan políticos o partidarios. Pero lo cierto es que no se ha trabajado sobre el Poder Judicial y la prueba es lo que estamos viviendo. Y yo debo decirle que a mí no me conforma, digamos, la composición hoy de la justicia federal argentina. Una justicia que de una vez por todas se meta a resolver la corrupción y los problemas que tiene el Estado. Sí. Pero los jueces son seleccionados, como dice la Constitución, por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, previo paso por el Consejo de la Magistratura. Si no se despolitiza la selección de los magistrados, es muy difícil. Que se garantice lo que la gente pide, en definitiva. Creo, seguramente que sí. Tal cual. Bueno, vamos ahora a una videoconsulta. Se trata de una pregunta que en este caso genera a alguien que tiene alguna inquietud específica. En este caso vamos a ver a Eliana Luna, que es politóloga y tiene alguna pregunta para hacerle. ¿La vemos? Bueno. Hola, buenas noches. Mi nombre es Eliana Luna, soy politóloga. Quería preguntarle al doctor Ibáñez una cuestión particular relativa a la mecánica con la que se llevan adelante las PASO en nuestra provincia. Quisiera saber si él evalúa como positivo una posible reforma que implique que los ciudadanos podamos elegir en las PASO, votar solo candidatos a gobernador, en el caso de que se trate de elecciones ejecutivas, dejando que los partidos elijan a quien va a ser candidato a vice o vicegobernadora, a quien resulte en segundo lugar electo en las PASO. Considera que en caso de una eventual reforma constitucional en la provincia
¿deberían o podrían incluirse algunas cuestiones específicas en materia preventiva, en materia de lucha contra la corrupción? Bueno, en relación a la primera de las preguntas, cuando se sanciona la ley de primarias abiertas nacional, año 2009, yo escribo un artículo donde decía que una de las falencias, una falencia en realidad, era una suerte de faltante de la ley de primaria, era lo que sucede en el sistema uruguayo, por ejemplo, o en el sistema norteamericano, que permite que en la competencia primaria, ¿sí?, la fracción política interna, digamos, que gana, no pueda estar acompañado en la fórmula con el que la otra fracción que había salido segunda, por ejemplo. Entonces era la posibilidad de unir al ganador con la primera minoría en una fórmula, puntualmente el Ejecutivo. Creo que la pregunta va por ese lado. Sí. Con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que es muy viable plantear en una ley de primarias abiertas esta composición de la fórmula entre el que gana y el que le sigue. Creo que dentro de eso sí se puede pensar en una política pública que obligue a sancionar a la legislatura local determinadas leyes que de alguna manera sancionen conductas de corrupción, puede definir la Constitución lo que se entiende por corrupción y pero va a tener que dejarle abierto al Poder Legislativo su regulación, porque la Constitución en ese sentido no es una ley como cualquier ley que digamos, no puede ir a pecar de exceso de reglamentarismo, digamos, ¿sí? Víctor, tengo la obligación de hacerle una pregunta relacionada con la situación de los docentes universitarios que todavía no cierran la paritaria. ¿Qué novedades hay o cuál es la situación en este momento? Pocas novedades. Tengo un problema inicial. La universidad no puede paritar las remuneraciones de sus docentes. Nosotros tenemos una paritaria particular que con esta gestión desde el 2014 hasta la fecha está abierta, yo soy paritario local también, y hemos efectivizado los 2.000 docentes, o sea, hemos avanzado muchísimo. Ahora, cuando llega el tema de la remuneración del salario, estamos nacional, limitados por una cuestión nacional, con una particularidad, una de estas cosas raras, porque en realidad los docentes no somos, y ahí me incluyo porque yo también soy docente, no somos empleados del Ministerio de Educación, nosotros somos empleados de las universidades nacionales. Sin embargo, quien parita realmente es el Ministerio de Educación de la Nación. Veo que se está extendiendo demasiado el plazo en cuanto a las propuestas. Hay un gran descontento, primero, en haber demorado el inicio de la paritaria, cuando el acuerdo en la paritaria anterior fue no haberlo hecho. O sea, perdón, era hacerlo en febrero para evitar tener que suspender las clases. Claro. Y nosotros lo que hemos hecho, sinceramente, es buscar alternativas, no solamente otra cosa. Porque una cosa son los alumnos de las unidades académicas, donde en general los paros, etcétera, tienen un efecto determinado, y otra cosa es lo que sucede en los colegios secundarios, donde hay menores inclusive. Entonces, lo que ha planteado mucho es el rector, a ver, yo ¿hasta dónde vamos a llegar con esta situación donde yo tengo menores que le tengo que garantizar el derecho a la educación también? Entonces hemos tenido que mediar con los padres, con el ministerio, con el Consejo Superior, etcétera, y la verdad que es una situación complicada. Y no vemos por el momento ningún ofrecimiento claro del ministerio en este sentido. Vamos a la próxima videoconsulta. En este caso vamos a escuchar y ver al periodista Jorge Fernández Rojas, que también tiene algo para preguntarle. ¿Le parece? Iván, buenas noches, ¿cómo le va? Aprovecho la oportunidad que me da la producción del programa para consultarlo respecto de un tema que ha sido de agenda durante mucho tiempo y hoy está quizá un poco relegado por la misma coyuntura, y es conocer la situación del conflicto de los terrenos que la Universidad Nacional de Cuyo mantiene con el Grupo Económico Dalvian, en qué situación se encuentra, ya que es de preocupación de la misma comunidad universitaria y también de buena parte de la sociedad mendocina. Muchas gracias. Es interesante la pregunta porque es muy importante, digamos, el estado de esto. Brevemente, yo les recuerdo que nosotros, desde que asumimos la gestión, somos la única gestión que recuperó 6 hectáreas de las que están en juego. Luego de esto, fuimos la gestión que consiguió un perito en el juicio que no se había conseguido nunca, para que terminara de peritar, digamos, el resto de lo que le corresponde a la universidad. Estamos discutiendo, estamos planteando que nos corresponden todavía 6 y pico, casi 7 hectáreas más que nos tendrían que entregar,
y por supuesto el perito lo ubica de una manera, nosotros hemos cuestionado eso. Hoy el juez lo que tiene que resolver es esto. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Presentamos, apenas tuvimos la pericia, el pedido al juez para que resuelva. Como el juez no dictó ninguna resolución en el mes de marzo de este año, principios de marzo, fines de febrero, nos volvimos a presentar el expediente para pedirlo. Y el juez hace una semana atrás ha suspendido el llamado a resolver, que se llama llamado a autos para resolver en términos legales, digamos, procesales, porque ha llamado al arquitecto Bermúdez, lo ha citado para hacerle algunas preguntas. El arquitecto Bermúdez es una cuestión histórica casi, porque el arquitecto Bermúdez es el que hace el plano Bermúdez, que se llama, que es aquel sobre el cual se inician todas las discusiones hace 20 y tantos años atrás. Bermúdez ha sido citado, pero cuando ha sido citado él no estaba acá en la provincia, así que esto va a demorar un poco más hasta que llegue, lo citen. Ni bien Bermúdez sea citado, volveremos a hacer lo que hacemos. Inmediatamente pediremos al juez que resuelva. Como parte del proceso, nosotros impulsamos permanentemente la resolución. Ha quedado un poco en el olvido, a lo mejor, el tema Vila, aunque no, son cosas que no se ven. Lo último fue aquella propuesta que se hizo en el expediente y que la llevamos al superior, que el Consejo Superior rechazó, lo comunicamos, y nosotros seguimos manteniendo la posesión de estas 6 hectáreas que son, digamos, han sido claves para lograr darle, digamos, poner el proceso en las puertas del final, digamos. Doctor, ya estamos sobre el final, lo tenemos que despedir. Muchísimas gracias por haber venido y por, de alguna manera, profundizar temas que son sumamente importantes para la provincia y para nosotros como habitantes de este lindo lugar que es Mendoza. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Será hasta cualquier momento, entonces. Sí, claro. Amigos, la despedida entonces, antes de decirles a ustedes que si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer a través de www.unidiversidad.com.ar, donde justamente se confluyen todos los contenidos hechos por los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos vemos el próximo jueves, será hasta la próxima.